Muy buenos días a todas y a todas. Sean bienvenidos en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana. Les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. El Museo de la Mujer se encuentra temporalmente cerrado por remodelación hasta nuevo aviso. Cuando las condiciones lo permitan, les invitamos a visitarnos de martes a domingo en un horario de 10 a 14 horas en República de Bolivia número 17 en el centro de nuestra Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Museo de la Mujer, por Twitter, @Museo de la Mujer, todo pegado, en Instagram, @Museo de la Mujer CDMX, y de nuestra página www.museodelamujer, todo pegado.org.mx. A continuación, les comparto que vamos a tener una conferencia virtual con una gran mujer y por ser en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El título de esta conferencia es Nanoquímica en busca de los materiales prometidos en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y nos honra con su presencia la doctora María del Pilar Carreón Castro. Muchas gracias, doctora. Sea usted bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Y Muchas me gracias. voy a permitir dar una lectura de su semblanza, una pequeña semblanza, porque es muy largo su currículum, porque es una mujer muy importante y muy trabajadora. La semblanza de la doctora María del Pilar Carreón Castro es la siguiente. Ella estudió la licenciatura en química en la Facultad de Química de la UNAM, graduándose con mención honorífica. Posteriormente realizó la maestría en química analítica, obteniendo por estos estudios la medalla Gabino Barreda y el doctorado en fisicoquímica, ambos del posgrado en Ciencias Químicas de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral de 2 años en el Instituto de Física y Química de Materiales en Estrasburgo, Francia. A su regreso a México, se integró como investigadora en el Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares, el ICN de la UNAM, en donde actualmente se desempeña como investigadora titular C de tiempo completo. Fundó el laboratorio de nanopelículas, centrando su investigación en el desarrollo de nuevos materiales para su aplicación en celdas fotovoltaicas y OLEDs. Tiene una producción científica de 74 artículos en revistas arbitradas de circulación internacional y un capítulo de libro. Ha dirigido 22 tesis de licenciatura, 11 de maestría, 6 de doctorado y 4 posgraduados. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias y al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en el que tiene el nivel 3. En 2010 fue distinguida con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Actualmente es la directora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Un honor contar con su presencia, doctora Carreón. Muchas gracias y adelante con su conferencia. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Realmente estoy muy honrada
Muchísimas gracias, maestra Gabriela del Valle, por esta presentación. Y pues quiero agradecer esta invitación para participar en este día tan conmemorativo, tan importante como es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Me siento muy honrada. Agradezco a la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer. Realmente un honor estar el día de hoy, poder platicar con ustedes e interactuar y platicarles un poquito de mi trayectoria. Bien, cuando uno está pensando en un título realmente que sea más o menos atractivo, traté de buscar algo que nos pudiera platicar un poquito de lo que hago de manera profesional y vamos a ver a qué me refiero con esto de los materiales prometidos. Parte de lo que hacemos los químicos, que sintetizamos una serie de materiales que queremos que tengan cierto tipo de propiedades. Esto, pues bueno, lo desarrollo en el Instituto de Ciencias Nucleares y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero presentarme primero. Bueno, soy Pilar Carreón. Aquí una foto con mi mamá, tenía 1 año de edad, y con mis hermanos, soy la mayor de 4 hermanos, faltó la foto de mi hermana, la más pequeñita, una disculpa. Pero bueno, pues soy justamente la mayor de 4 hermanos y pues parte de mis orígenes, cuando realmente no sabía si me iba a dedicar a la ciencia o no, pues recuerdo justamente una serie de actividades que hacíamos en casa. Mi papá era periodista, mi mamá siempre nos permitía tener un ambiente de mucha cordialidad y bueno, como hermana mayor, de repente era un poquito curiosa en buscar y hacer mezclas. Yo soy de Chihuahua y recuerdo siempre esos veranos en los que me encantaba hacer pasteles de lodo y quería que me quedara perfecto, porque tenía que estar bonito, bien, y bueno, pues eso parte de lo que hacíamos. Y pues bueno, en un ambiente pues de mucha apertura, donde cada una de nosotras somos 3 mujeres, un varón, mi hermano Fernando, mi hermana Carmen, la más pequeñita, y mi hermana Margarita. Cada uno de nosotros eligió la carrera que así le gustara y que realmente respondiera a sus actividades, pues sus inquietudes personales. Entonces, realmente, terminando la primaria, tuve la oportunidad de ir a un laboratorio en el cual fue mi apertura hacia un mundo que no sabía que sería mi pasión, que sería la química. Eh, Estudié la carrera de química, pero bueno, estando justamente en la secundaria, una de mis maestras, ella fue la que me despertó esta curiosidad. Por eso siento que es muy importante que las maestras, los maestros tengan esta interacción con los estudiantes y puedan transmitir esa pasión cuando están enseñando. Entonces, bueno, en la secundaria quedó definido de que yo quería hacer química y haría todo lo posible por entrar justamente a la Facultad de Química. Llegar a la Facultad de Química de la UNAM fue un sueño alcanzado, realmente muy, muy gratificante en ese momento cuando por fin pude entrar. Y pues bueno, de hecho siempre nos dicen que cuando uno aguanta el primer semestre, después ya todo es más fácil, y no es porque ya después se acabaron los retos y las tareas. Al contrario, es porque justamente en el primer semestre te acostumbras a la metodología y el trabajo que tienes que hacer para poder terminar una carrera profesional. Y pues eso lo supe en el primer semestre, realmente maravillada por esto, y supe que quería dedicarme a la investigación. Entonces, haciendo mi servicio social, busco dónde hacerlo y llego al Instituto de Ciencias Nucleares, y bueno, pues tengo una de mano amiga, la doctora Guillermina Burillo, quien pues ella me recibió en su laboratorio, que estoy en el laboratorio de macromoléculas del instituto. Inicié con un servicio social y toda mi actividad académica, bueno, mi actividad profesional la he desarrollado en este instituto. He tenido la oportunidad de realizar una serie de
estancias. Por ejemplo, aquí estoy en la Universidad de Rensselaer en Nueva York. He participado en varios congresos y justamente esta oportunidad de interactuar, de hacer estancias con colegas que se dedican a la física, a la química, a la carrera que tú quieras, te permite justamente tener esta apertura y ver cómo vas a ir desarrollando tu actividad profesional. Entonces, pues bueno, ahí concluyó mi sueño, porque bueno, para mí era importante tener estudios de maestría y doctorado, y justamente para mí era importante terminar el doctorado y después pensar en una familia. Tengo la suerte de compartir mi vida personal con el compañero de vida, que me ha permitido justamente ir caminando, vamos caminando los dos de la mano, y pues tengo la suerte de que mi hija Ana Karina estuvo conmigo en el examen de doctorado. Yo no sabía que estaba embarazada y bueno, pues fue un gusto que mi hija me acompañara. Y bueno, aquí de unos meses tengo a mi hija Ana Karina, pues justamente cuando es la investidura para recibir el grado de doctor en ciencias. Con mi papá, en paz descanse, mi papá Fernando, mi mamá María del Pilar, mi hermana Carmen, mi hermana Margarita, mi esposo Víctor, bueno, aquí está ya les dije mi pequeña, y Carlita, mi sobrina, que también decidió dedicarse a la ingeniería. Entonces, pues realmente les comparto un poquito de lo que hemos hecho. Al término del doctorado decidimos hacer una estancia postdoctoral. Aquí pues me llevo a mi hija de 1 año. Ana aprendió francés y español al mismo tiempo. Para ella fue natural aprender este idioma, y bueno, aquí estoy en el Instituto de Física y Química de Materiales en Estrasburgo, Francia, donde permanecimos 2 años, y al regreso, pues bueno, no, me inserto en el departamento de química como investigadora, y pues Ana me ha acompañado a todos los congresos. Aquí es en uno de los congresos que compartimos cada año el instituto, en el Congreso de Materiales, y bueno, pues ahí estamos en uno de los congresos. Entonces, bueno, parte de lo que he ido desarrollando en mi actividad personal, pero bueno, es parte de lo que he venido haciendo. Y bueno, pues quiero platicarles cuando descubro lo que es la química, esta posibilidad justamente de poder estudiar la materia, de ver de qué está compuesta, cómo la podemos estudiar, qué podemos hacer con los materiales que estudiamos y que conocemos sus propiedades, y podemos ver justamente cómo la química nos lleva de la mano para poder interactuar con otras áreas de la ciencia, como la biología, la física, la ciencia de materiales. Y bueno, empezamos a tener justamente estas intersecciones y hablamos de lo que viene siendo la química bioorgánica, perdón, donde pues vemos es parte de los materiales con aplicaciones biológicas. Tenemos esa interacción entre lo que es la química orgánica, la inorgánica, la fisicoquímica, la analítica, química teórica, con toda una serie de áreas que nos interesa estudiar, y cómo de manera natural se va dando esta interacción. El día de hoy, si nosotros queremos resolver un problema, nos descubrimos que es muy importante colaborar con otros colegas para poder resolver de una manera integral un problema. Entonces, bueno, ahí es donde la nanociencia nos permite hablar de esta química que vamos ahorita a definir, de estos química supramolecular, materiales supramoleculares, polímeros funcionales, es decir, toda una serie de propiedades que estamos buscando en los materiales con fines de nuevas aplicaciones. Pero bueno, primero tendríamos que ver qué es lo que vamos a entender como nanociencia. Y lo que vamos a poder definir de manera rápida es justamente el estudio de estas propiedades de estructuras moleculares, de estos materiales que nosotros estamos queriendo estudiar o sintetizar a una escala nanométrica. Pero cuando nos referimos a una escala nanométrica, tenemos que definir que esta escala es de 1 a 100 nanómetros. Recordemos que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros.
¿ok? Entonces realmente en esta escala es donde nosotros vamos a tratar de ver estas propiedades de estos materiales, donde vamos a tratar de ver si los podemos aplicar en lo que vamos a llamar como nanotecnología, donde vamos a tratar de diseñar, de crear y aplicar estos materiales que estamos sintetizando con una serie de propiedades y funcionalidades en dispositivos que vamos a ver ahorita, pero lo que es muy importante es que en esta escala nanométrica, hasta 100 nanómetros, se presenten una serie de propiedades que a escala macro no se presentan. Entonces, estas escalas nanométricas es donde podemos ver que aparecen una serie de propiedades en esta escala de 1 a 100 nanómetros. Podemos decir que, que lo que conocemos hoy como la segunda revolución industrial, lo que es la nanotecnología, consideramos que esto tiene un impacto similar o incluso superior al que se produjo con el automóvil y la computadora personal. Es la nanotecnología, si ustedes buscan toda una serie eso es lo que hacemos con investigadores, lo que se publica, realmente lo que hoy buscaste, mañana ya son 100 artículos más, realmente hay muchísima información en esta área. Y lo que tenemos que ver es que en la escala normal o escala macro, las reglas son diferentes a una nanoescala. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es que justamente en esta investigación que se desarrolla en la escala nanométrica, vamos a tratar de ver cómo comprender o entender cómo se comporta la materia en esta escala tan pequeña, de 1 a 100 nanómetros. Y lo que vamos a ver es que justamente las reglas de la física y de la química que se tienen a escalas macro y las propiedades y características de los materiales como la fuerza, conductividad, etcétera, difieren sustancialmente en la escala, en lo que llamamos nanoescala, comparada con lo que conocemos como macroescala o la escala normal. Por ejemplo, aquí les muestro nanotubos de carbono que están muy de moda, y lo que podemos ver es que este tubo, ¿sí? Este nanotubo que tenemos tiene 100, es lo que vemos que tiene 100, es 100 veces más fuerte y mucho más ligero que el acero, por ejemplo. Entonces, esto es lo que estamos buscando, que en esta escala nanométrica las propiedades de los materiales se vean incrementadas. Y es lo que estamos tratando de ver. Por eso digo, estamos en busca de los materiales prometidos. Entonces, la nanotecnología, como pueden ver, va a estar justamente al centro de lo que se hace en la biología, la física, en la química y los nanomateriales, donde vamos a poder tener una unión en estas áreas y vamos a tratar de ver cómo estos materiales que estamos tratando de sintetizar pueden tener toda una serie de aplicaciones en distintas áreas. Por ejemplo, de forma tradicional, la fabricación de nanodispositivos, lo que llamamos de arriba hacia abajo, top-down, lo que se hace normalmente es moldear o grabar estos materiales en pequeños componentes y después fabricar parte de estos materiales para, por ejemplo, ensamblar computadoras o aparatos electrónicos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en la nanotecnología? Vamos de abajo hacia arriba, es decir, primero vamos a hacer un ensamblaje estructural átomo a átomo o molécula a molécula, y vamos a tratar de formar estos nanodispositivos que puedan aplicarse en medicina, en ciencia de nuevos materiales, por ejemplo, y ahí es donde entra la nanoquímica. ¿Sí? Entonces tratar justamente de tener esta estructura de abajo hacia arriba, de lo más pequeñito, y vamos ensamblando, dependiendo del nanodispositivo que estemos interesados en hacer. Entonces, ¿qué es lo primero? Voy a tratar de no meterme mucho en cuestiones muy complicadas, pero bueno, vamos a ver, estamos hablando de la química, lo que es la química molecular, y lo que vamos a hablar como química supramolecular es la química que va más allá de las moléculas. Vamos a hablar de una autoorganización. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí hablamos de enlaces covalentes, los que podemos tener con átomos de carbono e hidrógeno, por ejemplo, y lo que tenemos en un enlace no covalente, donde, por ejemplo, aquí tenemos
un reconocimiento molecular con un átomo de potasio y al estar teniendo este reconocimiento molecular, no hay un enlace como en este caso, por ejemplo, pero sí se reconocen molecularmente y se conforma una nueva molécula. Esto a través de distintas fuerzas de interacción. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Pues bien, vamos a tratar de sintetizar estas unidades moleculares para poderlas organizar en un segundo paso y vamos a tratar de que estos sistemas que estamos sintetizando se puedan autoensamblar por interacciones no covalentes. Y vamos a tratar de ver que esto nos puede ayudar para tener, por ejemplo, una autorreparación a nivel celular, ¿no? Esto es alguna de las aplicaciones. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Pues primero, pues vamos a tratar de, así como tenemos estos pequeños cubos de Legos, que creo que varios han jugado, yo jugué esto con mis sobrinos y bueno, pues realmente esto es muy, muy interesante y así podemos ver a las moléculas que nosotros estamos sintetizando como bloques de construcción para formar algo más complejo. Y estos bloques de construcción pueden ser orgánicos, inorgánicos o una mezcla de estos, es decir, parte orgánica y parte inorgánica. Vamos a poderlos organizar en lo que ya dijimos, que estos son los materiales supramoleculares y vamos a poder obtener fases como monocristales o cristales líquidos, que estuvieron también muy, muy de moda, o tratar de formar películas delgadas. Una vez que tenemos estos materiales supramoleculares, vamos a procesarlos para poder tener una serie de dispositivos tecnológicos donde, dependiendo de las propiedades, pueden ser ver la propiedad conductiva, de conductividad, perdón, óptica o magnética. Pensaremos en una serie de aplicaciones, por ejemplo, en reproductores de Blu-ray, pantallas o semáforos, lo que conocemos actualmente como LEDs, o los OLEDs, que son los LEDs orgánicos, las fotoceldas orgánicas, lectores de barra, fototransistores, etcétera. Realmente hay muchísimas aplicaciones. Algo que tenemos que tratar de ver es justamente que vamos a meternos a lo que conocemos como conductividad electrónica, donde vamos a ver qué pasa con los electrones cuando existe este flujo para poder ver si un material conduce o no la electricidad. Y esto recuerden que, pues bueno, un material tiene electrones. Tenemos un núcleo y tenemos electrones y los electrones son los que van a moverse cuando formamos enlaces o tratamos de ver si existe o no esta conductividad eléctrica. Si hablamos de los conductores, estaremos pensando en los metales. Si hablamos de los semiconductores, pues bueno, son por ejemplo los materiales orgánicos que normalmente trabajamos, los polímeros, los metaloides, y los aislantes, pues son los polímeros o las cerámicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Que nuestros materiales sean estos materiales que permitan un transporte de carga. Es decir, si nosotros aplicamos un campo eléctrico y posteriormente es estimulado con una fuente de luz, vamos a observar que un electrón sale de la estructura del material produciéndose un hueco, y al haber un hueco, pues es cuando se desocupa un asiento, ¿verdad? Primero, inmediatamente nos movemos para tratar de alcanzar el asiento. Los electrones hacen lo mismo. Se produce un hueco, van a tratar los electrones de moverse para poder llegar y tapar ese hueco. Y al tratar de tapar ese hueco, lo que vamos a observar es que este flujo de huecos que se forman va a tratar de llenarse por los electrones que van a tratar de tapar ese hueco. Y gracias a esto es que nosotros podemos observar que existe una conducción eléctrica, gracias a que estos electrones quieren moverse para tapar el hueco. Y es lo que vamos a tratar de ver, que nuestros materiales tengan esta posibilidad de transportar las cargas, de mover los electrones y que tengan una conductividad eléctrica. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Los materiales que normalmente utilizamos, ya dijimos, son los semiconductores, es decir, están entre los metales, ¿sí? los que conducen,
la electricidad y los que no la conducen. En medio están los semiconductores. Normalmente, ¿cuáles son los que utilizamos? Los semiconductores inorgánicos, por ejemplo, el silicio, que se utiliza mucho actualmente en las fotoceldas. Y pues lo que podemos ver es que estos materiales pues conducen electricidad, permiten emitir la luz, y parte de las aplicaciones pues ya las tenemos, que son los displays, las televisiones, y esto pues básicamente están diseñados a escalas microscópicas y normalmente pues bueno, ahorita actualmente se está haciendo de silicio. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues empezar a hablar de semiconductores orgánicos, es decir, donde nosotros podemos sintetizar en el laboratorio una serie de compuestos que tengan esta posibilidad de casi diseñar a medida las estructuras que estás buscando. Esto con materiales inorgánicos es más complicado, en materiales orgánicos es lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, por ejemplo, en el 2000 le dieron el Premio Nobel de Química justamente por estos materiales que son los polímeros pi conjugados. ¿Qué vamos a entender por por los compuestos pi conjugados? Son estructuras donde vamos a ver, por ejemplo, no me voy a meter mucho, por ejemplo, aquí es una estructura una estructura aromática. Aquí lo que vemos es un enlace sencillo, un enlace doble sencillo, y vean que otra vez llega a una estructura que nosotros conocemos como aromática. Y vamos a tener estos sistemas pi conjugados porque vamos a pasar de un enlace que está, si se fijan, aquí hay un doble enlace, aquí no hay nada, otro doble enlace, aquí no hay nada, y llega otro doble enlace. ¿Sí? Entonces, estos sistemas permiten, es como tener una supercarretera. Si tenemos esta alternancia entre enlaces sencillos y enlaces dobles o enlaces triples, que también se vale, esto se hace con enlaces. Bueno, no me voy a meter mucho, pero bueno, vamos a tener esta posibilidad de tener esta conducción de los electrones por esta supercarretera que se hace entre los enlaces sencillos y los enlaces dobles o triples, ¿no? Aquí les presento algunos de los sistemas pi conjugados que normalmente trabajamos, el pireno, el antraceno, y vean que siempre tenemos esta estructura donde tenemos estos dobles enlaces, nada, después otro doble enlace, y así, por ejemplo, esos son sistemas poliméricos como la polianilina o el politiofeno. Y pues lo que tratamos de hacer con estos sistemas pi conjugados es que a través de estos enlaces pi o que se tienen estas estructuras, se puedan autoensamblar. Y podemos tener estas estructuras, aquí les estoy presentando cómo se ven estos dobles enlaces y cómo se da esta interacción. Se fijan este autoensamble que se ve, y vamos a ver cómo se dan cómo se ven estos enlaces, y podemos ver cómo se distribuyen las cargas en estos materiales. ¿Qué es lo que vamos a tratar de buscar? Pues estos compuestos que son semiconductores, para poder ver si podemos formar una serie de compuestos que permitan justamente tener una serie de aplicaciones. Parte de lo que tenemos ahorita es tratar de formar compuestos que sean semiconductores, que son polímeros y que tenemos una serie de ventajas por encima de los materiales inorgánicos. Por un lado, son de fácil procesamiento, es decir, los podemos hacer en el laboratorio, controlamos cuáles son estos componentes que van a estar en estos materiales que queremos sintetizar, que queremos obtener. Vamos a poder formar películas delgadas en sustratos flexibles, puede ser una película plástica, y sobre poner este material que estamos obteniendo. Son relativamente de bajo costo comparado con los inorgánicos, bajo consumo energético, y sobre todo la posibilidad de optimizar cualquier propiedad de interés mediante la ingeniería molecular. Es decir, poder ir ensamblando el componente que tú quieres dentro de tu compuesto base, y poder ir cambiando estos sustituyentes por la propiedad que tú estés buscando, dependiendo del sustituyente que pongas. Entonces, las aplicaciones son muchísimas. Por ejemplo, los OLEDs, que ahorita están muy de moda, que son estos dispositivos electroluminiscentes
orgánicos, por eso se llaman OLEDs. Los LEDs simplemente son dispositivos electroluminiscentes, pero si le ponemos el O es que están hechos a base de estos semiconductores orgánicos. Las celdas fotovoltaicas, que es una actividad muy interesante, que seguimos trabajando en esto para poder hacer toda una serie de aplicaciones, en lugar de tener, ahorita está muy de moda tener las fotoceldas a base de silicio, pero después va a ser muy complicado cuando dejan de funcionar la contaminación que va a tener. ¿Qué hacemos con esas grandes láminas de silicio cuando ya no puedan utilizarse como fotoceldas? Una de las posibilidades es hacerlas de materiales orgánicos. Termina la vida media y podemos degradarlos de una manera más fácil. Láseres plásticos, transistores, guías de onda, algunas aplicaciones biomédicas, las aplicaciones son muy variadas. Por ejemplo, algo que podemos ver cómo eran en 1983 la televisión. Si vemos, si hay aquí jovencitos, yo creo que ya no saben ni qué es esto, ¿verdad? Porque pues, esto ya sabemos que ahora todo es con control remoto, pero vean, gracias a tener materiales orgánicos, pudimos pasar a estas pantallas delgadas. Primero fueron estas pantallas de cristales líquidos y actualmente ya son de LED o de OLED, gracias a que podemos tener una película mucho más delgada, podemos tener uniformemente esta película para poder tener estas pantallas. Vean en 2013 cómo cambiaron perdón, se me movió, cómo han cambiado justamente nuestras pantallas gracias a tener estos semiconductores orgánicos. El pobre gato ya no puede acostarse tranquilamente porque nuestra pantalla ya es muy delgada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Tenemos estas moléculas que son nuestros legos, nuestros bloques de construcción, tratamos de organizarlas y tratamos de hacer estos materiales supramoleculares, que hay este reconocimiento molecular, y lo que queremos hacer es justamente cómo podemos procesarlos en una serie de películas delgadas. ¿Qué es lo que vamos a entender por una película delgada? Tenemos un sustrato que puede ser no sé, un vidrio, cuarzo, lo que se requiera. Una película delgada, que recuerden que estamos en la parte nano, debe ser una película del orden de nanómetros, hasta 100 nanómetros, y lo que vamos a ver es que justamente el poder controlar en esta escala nanométrica nos permite tener toda una serie de aplicaciones. Ven aquí estas películas organizadas de manera molecular. Vamos haciendo capa sobre capa, controlando molécula a molécula la formación de estas películas. Y pues bueno, aquí tenemos nuestras celdas. Lo que estamos tratando de hacer es que ya no sean de silicio, sino vamos a tratar de hacerlas ahora, pero bueno, aquí siguen siendo películas delgadas de silicio. Y vean, pues ya las aplicaciones son enormes, ya tenemos nuestras pantallas realmente cada vez más delgadas gracias a la posibilidad de formar estas películas tan delgadas a escala nanométrica. Por ejemplo, aquí lo que tenemos aquí, los vidrios inteligentes, donde podemos depositar sobre un vidrio una película muy delgada, y con un cambio podemos ver que esté transparente o esté opaca. Toda la tecnología que se puede hacer gracias a tener estas películas delgadas. Tenemos varios métodos para formarlos. Normalmente evaporación térmica, donde lo que hacemos es justamente tener este material, aplicamos cambio de voltaje y aumentamos la temperatura, y vamos a ver que este material en estado sólido se sublima y va a formar una película en el sustrato que nosotros hayamos puesto. Absorción de una disolución, electrodeposición, spin coating, que bueno, es algo que normalmente hacemos, simplemente por giro hacemos una disolución y tratamos de formar una película delgada. Pero una de las técnicas que utilizamos y que tenemos en mi laboratorio, en el laboratorio de nanopelículas, es la técnica de Langmuir-Blodgett, donde lo que se permite es justamente en una interfase agua-aire tratar de depositar con una microjeringa. Estamos hablando de 100 microlitros, depositamos el compuesto que queremos estudiar, dejamos que se evapore el disolvente, normalmente utilizamos cloroformo, y lo que vamos a tratar de hacer es que estas moléculas obviamente tienen que ser insolubles en agua, se van a orientar en esta interfase agua-aire, y lo que vamos a ver
es que si nosotros podemos mover esta barrera móvil, lo que vamos a hacer es que las moléculas, la parte que le gusta estar en el agua es la parte hidrofílica, que le gusta estar en el agua, y la parte hidrofóbica, que normalmente son cadenas hidrocarbonadas, carbono-hidrógeno, no le gusta estar en el agua. Así es que de manera natural, al empezar a reducir el área que tienen acceso a estas moléculas, las estamos orientando en la interfase agua-aire. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Es que una vez que están orientadas, puedo sacarlas en un sustrato sólido, que puede ser un vidrio, un cuarzo, de manera ordenada. La técnica de Langmuir-Blodgett se le conoce justamente como una de las herramientas para ingeniería molecular. Porque si se fijan aquí, lo que estamos haciendo es que la parte hidrofílica, que la estoy representando con un circulito, es la que se va a adherir al sustrato, y la parte hidrofóbica es la que queda afuera, que es la que queda en la parte, en la interfase aire, y lo que vamos a ver es que eso se va depositando de una manera ordenada. Cuando tenemos las películas de Langmuir, son las que están simplemente en la interfase agua-aire, pero cuando ya las logramos depositar en un sustrato sólido, es lo que vamos a conocer como películas de Langmuir-Blodgett, en honor justamente a Irving Langmuir y Catherine Blodgett, que son los pioneros en esta técnica, y bueno, de hecho Irving Langmuir le dieron el premio Nobel por una serie de aportaciones en la química de superficies. ¿Qué es lo que podemos ver? Primero, entender lo que es una molécula anfifílica, ¿no? Una molécula anfifílica es aquella que va a tener una parte hidrofóbica, es decir, que no le gusta estar en el agua, ¿sí? Fobia, recuerden que no nos gusta, no le gusta el agua, y la parte hidrofílica sí. Y es la que nos va a permitir orientar nuestros materiales, nuestras moléculas, y vamos a ver justamente que una representación un poquito burda es en esta parte, es la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica. Por ejemplo, cuando lavamos, tenemos nuestros detergentes, lo que estamos ahí teniendo es una parte que me va a permitir disolverse en agua y otra parte que no, ¿no? Y lo que vamos a ver es que esto llamamos tensoactivo, es decir, reduce la tensión superficial del agua, y lo que vamos a tener es estos compuestos anfifílicos, tiene una parte que le gusta el agua y otra parte que no, ¿no? Y esto pues permite reducir la tensión superficial del agua y orientarse en esa interfase agua-aire. ¿Qué es lo que vamos a ver si nosotros tratamos de estudiar esto? Hacemos una gráfica, voy a pasarla más o menos rápido, una gráfica de lo que es la presión superficial, donde vamos a entender la presión superficial como una reducción de la tensión superficial del agua menos la tensión que ejerce la molécula que yo he depositado en el agua. Vamos a ver que hay un cambio en este cambio de la tensión superficial del agua por este nuevo elemento, voy a denotarlo como presión superficial, y voy a ver el área a la que tienen acceso las moléculas. Si yo primero estoy, recuerden, teníamos toda mi cuba donde tengo mi compuesto que he inyectado, lo dejo, se comporta como si fuera un gas, no tiene ningún orden, está tratando de evitar el agua, pero bueno, tienen toda el área a la que tienen acceso. ¿Qué pasa cuando empezamos a reducir el área a la que tienen acceso? Los obligo a orientarse. Pasan de una fase gaseosa a una fase de líquido expandido, todavía tienen cierta movilidad. Después sigo comprimiendo, sigo reduciendo el área. Si fijan, vamos 140, voy reduciendo el área a la que tienen acceso. Aquí veo transiciones, paso de un líquido expandido a un líquido condensado, y si yo sigo comprimiendo, tengo lo que yo llamo una fase sólida bidimensional. Sigo trabajando en escala bidimensional, solamente en dos, bueno, estamos hablando de la orientación que tenemos al reducir tanto el área a la que tienen acceso las moléculas, donde éstas se comportan como si fuera un sólido. Tiene esta orientación, y nosotros tratamos de hacer justamente el depósito en esta etapa. Pero ¿qué pasa si yo sigo reduciendo? Ya no caben, sigo reduciendo el área a la que tienen acceso, y lo que voy a hacer es rompo este ordenamiento y llega a un colapso, por lo que la presión superficial baja. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Tratamos de trabajar en esta área donde he logrado esta orientación molecular para poder hacer después el depósito. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de ver? Justamente vamos a estudiar esto que conocemos como isoterma, porque es
una gráfica de la presión superficial en función del área molecular a la que tienen acceso estos compuestos a una temperatura constante. Por eso le llamamos isoterma. ¿Ok? En la misma temperatura se hace todo el experimento. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Cómo voy a caracterizar estas moléculas? Pues tenemos que tratar de ver qué está pasando, por ejemplo, desde que yo formo esta película y dejo ahí estas moléculas flotando, ¿qué es lo que puedo ver? Justamente una de las técnicas que le llamo microscopía de ángulo de Brewster o BAM, me va a permitir en tiempo real ir visualizando estas películas delgadas en interfase agua-aire y ver si forma o no películas homogéneas, regulares, o bien si tienen defectos morfológicos. ¿Cuáles son las ventajas? Cuando ya veo las películas LB, recuerden que estas ya las deposité en un sustrato, que yo puedo tener distintos tipos de depósitos. Si se fijan aquí, el depósito X, Y o Z, muy ingeniosos, se pusieron así, ¿cómo los voy a decir? 1, 2, 3, no, mejor X, Y, Z. Y así lo entendemos todos los que nos dedicamos a esta área, donde, si se fijan, el tipo X y el tipo Z es lo que llamamos no centrosimétricas. ¿Por qué? Porque van en una sola dirección. Aquí van, se fijan la parte hidrofóbica, hidrofílica, hidrofóbica, hidrofílica. La Z es la parte hidrofílica, hidrofóbica, y siempre está en una misma orientación. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tipo Y? El tipo Y aquí tengo la parte hidrofóbica, perdón, hidrofóbica, hidrofílica, hidrofílica, y formo estos como sándwichitos entre las moléculas. La ventaja de la técnica del Angular Project es que realmente, como les decía, se convierte en una herramienta de ingeniería molecular. Tú puedes controlar no solamente la orientación de las moléculas que tú estás depositando, sino también el número de capas, lo que sería el espesor, y qué tanto puedes tú manejar, por ejemplo, para aplicaciones de óptica no lineal, donde voy a meter lo que llamamos como momento dipolar en las películas tipo X y tipo Z, gracias a que son no centrosimétricas, no se anula el momento dipolar. En cambio, en una película Y sí, porque aquí va creciendo, entra con una hidrofílica y bueno, se anula, y bueno, entonces, según la aplicación, sería el tipo de película que tú vas a obtener, y tienes esta ventaja con esta técnica. Toda una serie de caracterizaciones que hacemos para saber si tenemos o no la película que nosotros queremos y realmente si está de manera adecuada. Medimos el espesor, vemos una parte de caracterizaciones por espectroscopía, vemos si está funcionando o no, si tenemos los grupos funcionales que nosotros queremos, difracción de rayos X, bueno, toda una serie de caracterizaciones, no me voy a meter mucho en esto, pero bueno, parte de las propiedades que nos interesan, por ejemplo, es justamente por un lado, evaluar la morfología. Una técnica que nos ayuda mucho es la microscopía de fuerza atómica o AFM, donde realmente a escalas nanométricas voy a darme cuenta qué tan homogénea está la rugosidad y cómo se están ensamblando estas moléculas. Realmente es una maravilla esta técnica de AFM. La microscopía electrónica de barrido también me permite ver cómo se encuentra la película formada, qué tan homogénea es, y la microscopía efecto túnel. Todo esto forma parte de las técnicas que utilizamos para poder saber si las películas son uniformes, homogéneas, o cuál es su morfología, cómo está su forma, ¿ok? Perdón. Si queremos evaluar las propiedades de estas películas, parte de lo que hacemos también es determinar lo que llamamos ángulo de contacto o la energía de superficie. Es decir, si nosotros tenemos en la película y vemos qué tanto moja o no, se fijan aquí un ángulo más grande, se fijan, si no quieren, entre más pequeñito sea el ángulo, más moja la superficie, entre más grande, menos lo moja. Trata de subirse, la gota no quiere estar interactuando, es justamente ver cómo está la superficie, qué tan hidrofílica o hidrofóbica quedó la superficie, y lo hacemos por esta determinación, o saber si este material es o no semiconductor, si lo puedo realmente utilizar para aplicaciones donde requiero que sean semiconductores. Y bueno, una de las posibilidades es utilizar el método Kelvin o de 4 puntas. ¿Ok? Bien. Seguimos tratando de ver cuáles serían estas aplicaciones. Ya formé ya tengo mis bloques de construcción, mis legos, los organizo, formo estas
películas delgadas, las proceso y veo cuáles podrían ser las aplicaciones. Y entre las aplicaciones, pues realmente hay muchísimas. Tenemos desde sensores químicos, aquí es un ruidito, pero bueno, justamente vemos cómo podemos tener este reconocimiento molecular y poder tener, por ejemplo, que detecten una célula cancerígena y de manera muy controlada, ahí llevar un fármaco y de manera local que se pueda eliminar esta célula cancerígena. Tener esto, lo que ya les comentaba, los OLEDs que están ahorita muy de moda. Al inicio era realmente complicado tenerlos, ahorita pues ya lo tenemos en cualquier lado. Y es una tecnología muy útil que permite justamente tener películas muy delgadas y por eso es que pues podemos tener el color que ustedes quieran dependiendo justamente de los sustituyentes que pongamos en nuestros materiales que estamos sintetizando. Y bueno, pues aquí vean, pues ya tenemos películas cada vez más delgadas. Aquí tenemos una celda solar orgánica y vean realmente muy delgada, flexible en comparación con las que son de silicio, por ejemplo, ¿no? Ay, perdón, ya sé el ruidito. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un OLED? Lo que tenemos es un sustrato, que normalmente es vidrio. Tenemos una película conductora, que normalmente es un óxido de indio estaño, que conocemos como ITO. Y aquí es donde entra nuestra capa orgánica. Recuerden que lo que vamos a tratar de hacer es formar huecos y que los electrones se muevan para tratar de tapar ese hueco y se produzca este flujo, esta conducción electrónica. Y tenemos arriba un cátodo que normalmente es un metal, y bueno, lo que hacemos es aplicar una diferencia de potencial y vamos a estar viendo. Lo que vamos a observar es que entre más delgada sea esta película delgada, la diferencia de potencial que tengamos que aplicar cada vez es más pequeñita, por lo que casi no se calienta, por eso es que los OLEDs no se calientan tanto, ¿no? Tenemos que aplicar una diferencia de potencial pequeña de algunos volts. Esto hace que no se caliente tanto y el material orgánico permanece más estable. Y vamos a ver, esto sería la parte de los LEDs orgánicos. Y al revés, si nosotros estimulamos con luz, vamos a formar este par. Recuerden que positivo es el hueco, negativo es el electrón, este par hueco-electrón. Y lo que vamos a ver es que nosotros lo que vamos a ver en esta misma capa, vamos entonces a poder tener la luz como respuesta a este hueco, par hueco electrón, ¿ok? Son los dos fenómenos que tratamos de estudiar, los OLEDs y las celdas fotovoltaicas orgánicas. Y bueno, aquí más o menos vemos cómo se da esta distribución. Imaginen, aquí tenemos esta capa electrónica, estamos tratando de hacer estos huecos, aquí van los electrones que se van moviendo, aquí formamos justamente este hueco par electrón y se produce justamente la luz que nosotros estamos tratando de hacer. Este par de electrones, electrón y el hueco, el agujero, se combinan y se produce un fotón produciendo luz, lo que tratamos de hacer para las celdas fotovoltaicas. Y bueno, como ven, las aplicaciones son de veras enormes. Aquí van en el desierto, aquí son las celdas fotovoltaicas, todavía a base de silicio. Estamos tratando de hacerlas ya de compuestos orgánicos. Y bueno, realmente pensamos en toda una serie de aplicaciones y posibilidades. Les pongo aquí un nanocoche. Aquí son si conocen los aficionados al fútbol, recuerden cómo son los balones de fútbol soccer, así son estas estructuras de fulereno, ¿ok? Son estas estructuras de carbono, son 60 átomos de carbono unidos, y aquí tenemos una cadena de carbono hidrógeno que une a otro fulereno, y puedo yo aplicar un estímulo, un cambio de voltaje, cambiar, tener un estímulo para que a través de una película se muevan estas estructuras, por eso le llamo que es un nanocoche, perdón, y vean, puedo ir moviendo casi pues como uno lo desee, como uno vaya tratando de obtener estos materiales, dependiendo de las propiedades que estemos buscando. Podemos modular estas propiedades
ópticas y electrónicas, y pensar justamente en almacenamiento de energía. Entonces realmente las posibilidades son enormes. Realmente por eso me encanta la química, porque no, o sea, realmente no hay manera de que te aburres. Siempre hay una posibilidad de obtener un material nuevo, de seguir conociendo materiales, de seguir descubriendo propiedades. Quiero agradecer a mi grupo de investigación, que bueno, pues realmente sin mis estudiantes, sin el grupo que me apoya, pues realmente no podemos trabajar. Y bueno, pues el financiamiento que nosotros tenemos, tanto de la DEGAPA de la UNAM como un proyecto con ACID, que pues justamente nos permite tener esa interacción de ir teniendo esta posibilidad. Y bueno, mi grupo de trabajo con algunos de mis estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, que bueno, algunos ya están por terminar, y por la pandemia hemos tenido algunas complicaciones, pero estamos justamente terminando. Quiero platicarles, pues es parte de lo que es la investigación. Quiero platicarles un poquito de lo que tenemos en el instituto. Les dejo la página www.nucleares.unam.mx. Estamos abiertos, tenemos los protocolos, los lineamientos de seguridad. Sin embargo, pues bueno, nos pueden visitar. Solamente tenemos este control de acceso para poderlos recibir de manera adecuada. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en YouTube, para que también nos sigan. Y bueno, pues platicarles un poquito. Les decía que yo había llegado perdón, al Instituto de Ciencias Nucleares, pues desde mi servicio social, y pues realmente es mi segundo hogar. Ahí realicé todas mis actividades, y pues bueno, tengo el gusto de ser la primera mujer en dirigirlo. Realmente estoy muy honrada de ser la directora del instituto. Y bueno, quiero platicarles un poquito cómo estamos. Nosotros somos 69 investigadora, bueno, del porte de lo que son investigadores e investigadoras. De 69, solamente el 14.5% somos mujeres. Realmente esto se ve en varios institutos, el Instituto de Física, Matemáticas, en las áreas STEM, donde la presencia de la mujer realmente es baja, ¿no? Entonces es algo que nos preocupa. Tratamos de tener eso. Por ejemplo, tenemos dos figuras académicas en la universidad, lo que son los investigadores y los técnicos académicos, que son personal académico que apoya a las actividades de investigación o de unidades que brindan algún tipo de servicio. Entonces, se fijan, aquí somos 10, y aquí son 8. Sin embargo, pues bueno, la proporción aquí es del doble comparado con el número de técnicos académicos que tenemos. ¿Qué es lo que sucede también en cuanto a la categoría y nivel? Algo que podemos observar es que conforme va aumentando la categoría y nivel en la universidad, en la UNAM, la máxima categoría y nivel es investigadora titular C, de tiempo completo. Lo mismo para técnicos académicos. Si se fijan aquí, la mayoría son hombres, ¿sí? Tenemos el titular C, el 44.1% comparado con el 30% de las mujeres, ¿sí? Vean aquí más o menos, aquí hay más mujeres, el 50% es titular B, pero conforme subimos realmente tenemos menos mujeres. En técnicos académicos queda un poquito, volvemos a ver más o menos esta tendencia. Y parte de lo que nosotros tenemos, lo que conocemos como estímulos al desempeño académico, podemos ver que en todos los casos, excepto, bueno, aquí más o menos gana el 50%, pero igual la categoría y nivel siempre es, por ejemplo, el titular, el PRI-D es la máxima categoría en este estímulo de desempeño académico, y tenemos el 54.2%, 54.2% comparado con el 30% de mujeres, ¿no? Entonces es algo que vemos conforme va subiendo la categoría y nivel. En el estímulo también esto lo observamos, esto en el Instituto de Ciencias Nucleares. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ya a nivel de la Academia Mexicana de Ciencias? Podemos observar
esto en varias academias. Les muestro en México, solo el 23.31 somos mujeres, del área 1 somos menos, pero bueno, quise verlo por país. Pero vean en países como en Francia, o en España, o en Italia, realmente es muy bajo el porcentaje de mujeres. Y conforme vamos cambiando áreas de física, de matemáticas, el porcentaje disminuye. ¿Qué pasa? Por ejemplo, bueno, aquí, bueno, el de la Academia Mexicana de Ciencias es el 24.48 somos mujeres, el 75.52 son hombres, comparado con la academia, veíamos que era lo que pasaba a nivel mundial. En México, este es el porcentaje que tenemos. ¿Y qué pasa con el SNI, con el Sistema Nacional de Investigadores? Pues lo mismo, iniciamos con un nivel candidato y el nivel 3, que es el máximo nivel al que podemos aspirar, realmente, vean, primero hay menos, la mayoría son nivel 1, y en el nivel 3 somos pocos, pero como mujeres todavía menos, ¿no? Entonces realmente vemos esta tendencia conforme va aumentando la categoría y nivel, o el nivel que estamos viendo, por ejemplo, aquí en el SNI, como mujeres hay menos colegas en los máximos niveles. Quiero invitarles muy cordialmente, parte de las acciones que hemos tratado de hacer justamente en el Instituto de Ciencias Nucleares es poder acercar a las niñas de manera muy temprana a actividades científicas. Considero que es muy importante justamente para ir eliminando estos porcentajes tan bajos, poder decirle a la niña, a la jovencita que quiere dedicarse a una carrera científica, que por supuesto que se puede. La ingeniería, la física, la matemática no es la ciencia no tiene género. Y podemos llegar a todas las niñas que quieran ser científicas. De verdad, basta con que toquen la puerta, nos manden un correo electrónico y son cordialmente bienvenidos. Hemos realizado esta actividad, lo hacemos por cuarto año, desafortunadamente 2 años ya en pandemia, pero no hemos querido dejarlo de realizar. Y pues el día de hoy a las 4 de la tarde tenemos esta actividad en el instituto, donde pues están invitados niñas desde los 4 años para que vean qué es lo que hacemos en el instituto. Tengo la suerte de varias de mis colegas que han preparado una charla para que vean más o menos distintas áreas de la física, de la matemática, de la química, áreas que cultivamos en el Instituto de Ciencias Nucleares. Y pues que realmente siempre he dicho que esto es un trinomio en el que tenemos que participar todos. Tenemos a las niñas, que son las protagonistas principales, pero necesitamos que este trinomio, inicia por ellas, esté acompañado por la familia, la mamá, el papá, que escuche a sus hijas si quieren estudiar ciencia, que les digan que por supuesto que pueden, que ellas tienen todas las capacidades de realizar cualquier actividad, sea ciencia, literatura, filosofía, lo que deseen, pero que sea realmente el derecho de las niñas a estudiar de manera libre la carrera que ellas deseen. Entonces, si piensan que pueden tener algún tipo de interés científico, los invito el día de hoy justamente para que vean parte de las actividades que realizamos y también pues que vean todas las posibilidades que hay. Tenemos en el instituto el programa Adopte un Talento, Pauta, que esto se ha venido desarrollando, tenemos ya 12 años con este programa, con este proyecto, donde pues son bienvenidas las niñas que quieran tener talleres, y los profesores también, porque esa es la parte del trinomio que nos falta. Nosotros podemos tener también este acompañamiento donde necesitamos maestras y maestros comprometidos que les digan a las niñas que sí pueden dedicarse a la ciencia si es lo que quieren, ¿no? Que realmente las emocionen. Y tenemos esta posibilidad también de que los profesores, las maestras, los maestros se acerquen al instituto y puedan realizar una estancia de investigación con alguno de mis colegas, dependiendo del área que deseen, y que
la mejor manera de aprender es enseñando y muchas veces tenemos que ponernos del otro lado, volver a aprender, nunca dejamos de aprender, así es que también los maestros son bienvenidos y si logramos que haya más maestros interesados, comprometidos en enseñar la ciencia de una manera realmente apasionante, matemáticas, qué horror, química, ¿no? O sea, nada más de pensarlo me muero, ¿no? Siempre dicen que algo que explota y huele feo es química. No, los invito a que se den cuenta de que no es así, ¿no? Entonces esto, pues realmente es este el trinomio perfecto. Tener a nuestros protagonistas, las niñas, los niños, los jovencitos, las jovencitas que quieren estudiar ciencia, el acompañamiento que tenemos en casa, las mamás, los papás, que se acerquen y escuchen a sus hijos y que los acompañen. ¿Sí? No se necesita mucho, simplemente un poquito de tiempo y ganas de querer hacer ese acompañamiento. Y los maestros, que son nuestros mejores, perdón, una disculpa, es que me emociono y bueno, ya. Nuestros mejores aliados para poder transmitir y llegar a muchas niñas a través de esa pasión que podemos transmitir a los maestros y hacemos esta cadena. Entonces, podemos ir rompiendo, con pequeñas acciones podemos ir rompiendo esta desigualdad, que no existe esta paridad de muchas mujeres haciendo ciencia, ¿no? Necesitamos mujeres haciendo ciencia, hay mucho, mucho por descubrir y pues realmente es algo que los invito a que puedan tener el día de hoy esta actividad. Pero bueno, hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia, como un recordatorio del papel que han tenido las mujeres a lo largo de toda la historia. Desafortunadamente muchas no se les dio el crédito en su momento, vemos esto en la historia del Nobel, que no se les reconoció, no podían trabajar de manera adecuada en el laboratorio, porque bueno, el laboratorio era para hombres y bueno, tú nada más podías ser de secretaria para abajo. Esto se va rompiendo, pero todavía hay mucho por hacer. Entonces, pequeñas acciones podemos ir construyendo nuevas estrategias para formar siempre digo que es esta mano amiga de apoyarnos y poder seguir avanzando, poder seguir motivando a niñas para que en unos años podamos ir teniendo un porcentaje mayor de mujeres en la ciencia. Entonces, bueno, esto hoy lo celebramos, pero tenemos que celebrarlo siempre. Es una actividad, siempre habrá mujeres y niñas interesadas por hacer ciencia. Y parte de lo que hicimos también es que pues los invito vamos a tener, esto lo tenemos publicado también, cuéntanos sobre tu científica favorita, también lo estamos haciendo por cuarto año y créanme que es una actividad muy bonita porque pues tenemos niñas desde 4 años hasta el segundo semestre de licenciatura, donde nos comparten su visión de una científica que las motiva, que las o los entusiasma para hacer una carrera científica. Entonces eso también los invito muy, muy cordialmente. Y pues bueno, realmente aún pese a la pandemia seguimos teniendo una serie de actividades, muchas, la mayoría de manera virtual, pero confiamos que poco a poco vamos a ir retomando las actividades presenciales. El día de hoy será virtual también, pero pues bueno, mándenos un correo electrónico, vamos a tener una serie de actividades tanto para profesores como para niñas y niños que quieren hacer alguna estancia en el instituto. Siempre es un gusto, dije yo tengo nada más una hija académica, una hija que es mi hija Ana Karina, pero tengo muchas hijas académicas y bueno, es algo que me encanta y cuando le digo a las mamás o a los papás que hacemos este compañerismo, este acompañamiento para ir viendo cómo realmente solamente se necesita ver que está el talento y acompañarlo, adoptarlo para que crezcan y sean todo lo que sueñen y quieran realizar. Siempre les digo esto y es algo que se los repito siempre, nunca dejen de soñar, porque los sueños sí se hacen realidad. Nunca dejen de tener confianza en ustedes mismos, porque ustedes son sus mejores amigos o sus peores enemigos. De verdad, convenzan a la persona que ven a través del espejo, véanse ustedes y vean todo lo que pueden lograr, todo lo que puedan hacer, ¿sí? Pequeños cambios de
leer, tratar de comprender cuando los mamás, papás, cuando sus hijos les digan por qué tal cosa, de verdad incentiven que pregunten, incentiven que quieran aprender más, que quieran conocer más, porque así, o sea, pues nosotros seguimos aprendiendo siempre. Y eso es lo lindo de nuestra función, del poder hacer ciencia, de que seguimos maravillándonos, seguimos preguntándonos por qué y para qué y cómo lo podemos hacer. Hay mucho, mucho por hacer. Niñas, jovencitas, las necesitamos en la ciencia. La ciencia las requiere. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carreón, un fuerte aplauso, muchísimas gracias, un honor y extraordinaria su conferencia para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Usted impulsa, empuja a que más mujeres, niñas y jóvenes estén en la ciencia. Muchísimas gracias. Si me lo permite, ahora voy a dar lectura de algunas preguntas hacia usted, doctora Carreón, y unas felicitaciones a su persona. Dice Lucila Estela, excelente día, fuerte abrazo, mujeres guerreras y siempre trabajando. Rebeca Mondragón Pedrero dice, saludos y felicidades por el Día Internacional de la Mujer y la Niña. La doctora Guadalupe Valdés dice, felicidades por este evento. Maestra Gaby del Valle, felicidades al Museo de la Mujer y a la doctora Carreón. Gracias, doctora Valdés. Carmen C. Carreón dice, saludos, mujeres valiosas. Comentario de la doctora Idalia PFC dice, qué importante ejemplo de la doctora María del Pilar Carreón y para nuestra querida maestra Gabriela del Valle, mi admiración y reconocimiento en su día. Muchas gracias. Elsie Jazz dice, un placer oír a la doctora Pilar Carreón Castro, una gran mujer y excelente profesionista. Un comentario de Karma Gali González. Qué gusto ver a la doctora Pili, una total inspiración para todas nosotras, en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Gracias por mostrarnos que nuestros sueños se pueden hacer realidad y lo lejos que podemos llegar si trabajamos duro y somos fieles a nuestros ideales y sueños. Le manda un corazón. Gracias por la importante cátedra que nos está dando de nanoquímica. Las preguntas que están en Zoom dice de Patricia López Suárez. ¿En qué proyectos aplicados se pueden usar estos nanomateriales? Y la segunda pregunta de Patricia López, ¿los nanomateriales favorecen para evitar la contaminación? Sí, realmente esa es la ventaja de lo que conocemos como nanoquímica. Realmente podemos tener, dependiendo del sustituyente que utilicemos, en la estructura que estemos utilizando como base, podemos modular las propiedades que nos interesen. Entonces, realmente las aplicaciones, en lo particular, yo me he centrado más en la cuestión de fotoceldas orgánicas y la parte de OLEDs, pero también tenemos biosensores, que es algo que estamos tratando de hacer, o tener acarreadores de fármacos, justamente por estas interacciones supramoleculares, donde existe este reconocimiento molecular, poder tener estos materiales sintetizados solamente para esa aplicación y que a través de este reconocimiento molecular yo pueda tener fármaco que tengo llega a donde se debe de anclar y cuando se hace este reconocimiento molecular libera el fármaco, por ejemplo. Entonces es algo que estamos tratando de hacer y bueno, las aplicaciones son de verdad enormes. O sea, ahorita lo que estamos tratando de hacer es justamente materiales más eficientes con menos cantidad, por eso la parte nano, porque estamos tratando de hacer películas cada vez más delgadas,
y podemos tener esta aplicación. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es justamente materiales con cantidades más pequeñas. Con esto, pues de alguna manera reducimos, por un lado, la exceso de compuestos que pudieran producir cierto tipo de contaminación. Y algo que queremos hacer con las fotoceldas orgánicas es justamente ir eliminando las fotoceldas a base de silicio. Ahorita están muy lindas, funcionan muy bien. Sin embargo, ¿qué va a pasar en 50 años? Vamos a tener estos paneles solares que no vamos a saber qué hacer con ellos, y la degradación del silicio de muchos años. Entonces, esto es lo que estamos tratando de hacer a través de estrategias de síntesis, poder obtener materiales, lo que llamamos inteligentes, con este reconocimiento molecular, y trabajar a escalas nano con menos cantidad. Así es que con esto esperamos ir reduciendo poco a poco también la contaminación. Muchas gracias, doctora Carreón. Otra pregunta de Meredith Acosta. Muchas gracias, Pilar. Yo tengo 15 años y me llamaban mucho las prácticas en mi laboratorio de la secundaria, pero todavía trabajamos de manera virtual. ¿Cómo puedo acercarme más a la ciencia? Y siento que no se le da promoción a la ciencia, y menos a las niñas o adolescentes. Sí, sí, muchas gracias por compartirnos tu inquietud. Tengo la suerte de que he podido recibir a jovencitas desde la primaria, y han hecho estancias. Ahorita tengo una chiquita justamente que está haciendo, que ya quiere regresar al laboratorio. Estamos ahorita viendo cómo hacerlo, porque bueno, obviamente tenemos que ver esto de la sana distancia y todo el acompañamiento que tenemos que hacer para evitar los contagios. Sin embargo, estamos retomando las actividades en los laboratorios. Entonces, sí, en lo particular, por ejemplo, sí comprendo esto de muchas veces no sabemos si queremos dedicarnos o no a la ciencia, y es hacer estas estancias de investigación, estos programas como Jóvenes hacia la Investigación o Veranos Científicos, donde los niños pueden llegar, o estos talleres que tenemos en Pauta, donde los chiquitos desde 4 años pueden tener talleres donde de manera muy sencilla y amigable, con realmente materiales muy comunes, pueden darse cuenta de lo que es hacer ciencia, y si es que algo que les gusta o pretenden ellos dedicarse. Y realmente nos sorprenden porque hay muchas actividades que los niños nos proponen. Hay ocasiones que uno como adulto de repente te cierras. A mí por eso me encanta dar clases, porque sigues aprendiendo. Si les digo, chicos, o sea, vengo y realmente así al estilo vampiro me lleno de su energía, de su vibra, porque justamente es este acercamiento con los niños y las niñas, jovencitos, que te hacen estas preguntas y te retan, ¿no? Entonces, realmente aquellos que quieren dedicarse a la ciencia, ahorita está complicado, pero de verdad, acérquense, mándenos un correo electrónico, siempre es un gusto, y por eso les digo que es la mano amiga, ¿no? Realmente esas dudas que ustedes tienen, ahorita yo también las tuve, y pues es este acompañamiento cuando una maestra o un maestro te engancha y te dice, mira, sí puedes hacerlo. Entonces vas al laboratorio, y siempre les digo que cuando haces de tu pasión tu trabajo, nunca tienes que volver a trabajar. Y es cierto, ¿no? Ir al trabajo, realmente dices, es que son las tantas horas y no has comido. Bueno, sí coman, ¿eh? Porque eso también, todos terminamos con gastritis, eso no es bueno. Pero justamente, ¿por qué? Porque te apasiona y sigues aprendiendo y sigues motivado por seguir haciendo algo que te gusta. Entonces, ojalá y podamos poco a poco ir retomando las actividades presenciales, pero en el verano tenemos actividades, ojalá y podamos hacerlas, y pues este acompañamiento con los papás, con las mamás, que se acerquen, que vean lo que pueden hacer, qué se puede lograr con la ciencia. Y bueno, hay muchísimo. O sea, digo, ahorita yo hablo de ciencia porque soy científica, pero si quieren ser filósofa, si quieren ser lo que quieran, que esto es su derecho, y es algo que tenemos como mamás, como papás, respetarlo, y más bien abrigarlo y decir, súbete en mis manos a donde quieras llegar, ¿no? Pero si ojalá y podamos hacer algo en el verano. Manténganse en contacto ahí, vean nuestras redes sociales y ahí vamos poniendo nuestras actividades. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta de Wendy Hernández. Doctora Carreón, le agradezco mucho por su conferencia. ¿Cómo ha podido impartir sus clases en modo virtual?
Oh, pregunta difícil. Sí, créanme, siento que de hecho ahí me ganan, digo, ahorita, por ejemplo, les pregunto a mis sobrinos y bueno, me dan cátedra de todo lo que se puede hacer. Hace poco mi sobrina estudia ingeniería y digo, yo no sé usar la tablet y no, mira, ve este video. Entonces realmente ellos se adaptan muy fácilmente a las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, es algo que a mí en lo particular me ha costado trabajo y sí trato cuando doy la clase de realmente poder tener, es algo que les digo que aunque estamos ahorita a distancia, uno puede transmitir esto y abrir la posibilidad de que nos manden correo, de que nos digan si es fácil o no es fácil lo que están haciendo. Tenemos que tener toda una serie de estrategias para que les podamos mostrar, por ejemplo, yo estoy dando laboratorio de química. No, créanme que es muy complicado poderles hacer esto, una experiencia de cátedra, pero aún así quiero que lo vean, por ejemplo, para el día del 11 de febrero me gustaba hacer un experimento con nitrógeno líquido y poder ver cómo es cómo se ve el nitrógeno, que es un gas, y después cómo lo podemos tener a temperaturas muy bajas y cómo se va. Entonces, es más fácil verlo, estoy completamente de acuerdo, pero lo que nos ha venido a enseñar la pandemia es que podemos seguir aprendiendo. Hay muchísimas cosas, muchísimas herramientas que ahorita están en línea, que están en red. Hay cursos que puedes tomar que están dando en muchísimas universidades del mundo. Podemos tener conferencistas de muchísimas, seguimos haciendo congresos y tenemos al colega que está en Francia, otro que está en España, otro que está en Japón y seguimos teniendo, por ejemplo, ahorita estamos llevando a cabo una escuela para jóvenes de bachillerato de técnicas justamente para ver cómo la física puede estar apoyando o desarrollando toda una serie de posibilidades para terapias de cáncer, por ejemplo, ¿no? Y le están dando físicos, ¿no? Gente que está trabajando en el CERN, que están haciendo toda una serie de actividades y justamente con el apoyo de ellos podemos seguir fomentando vocaciones científicas. Entonces, sí, no es lo mismo que estemos ahí, la interacción es muy importante, pero no podemos ahorita, siempre digo que si la vida nos da limones, hacemos limonada. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar lo positivo siempre de cómo se nos presenten las cosas. No podemos sentarnos y decir, bueno, pues de aquí a que pueda hacer cosas presenciales, ahí me avisan, pues ya, se acabó, ¿no? O sea, llevamos para 2 años. Entonces, no, sigan buscando, hay muchísimas herramientas en red, no es lo mismo, pero podemos tener toda una serie de interacciones y de prácticas que se pueden hacer de manera virtual. Espero que después se pueda hacer presencial, pero bueno, es lo que tenemos y hay que aprovecharlo. Muchas gracias, doctora Carreón. Otras cuantas preguntas para concluir nuestra conferencia es de Dulce López, dice, ahorita he visto más actividades dirigidas a las niñas y jóvenes para invitarlas a estudiar ciencias, pero quisiera preguntarle si tiene algún consejo para una mujer de 30 años que acaba de decidir comenzar una carrera en la ciencia, igual relacionado con la química. Felicitarte, es lo que te puedo decir, felicitarte, ¿no? Realmente nunca es tarde para poder hacer lo que a ti te gusta, ¿no? Realmente es felicidades, puedes lograr muchísimas cosas porque el primer paso ya lo diste, que es decidirte. Lo primero que tenemos que hacer. Por eso siempre les digo, a la persona que ves enfrente de un espejo, que eres tú misma, tienes que decirte todos los días que tomaste la decisión adecuada y que puedes. Obviamente esto implica un compromiso de pequeñas acciones, de métodos de estudio, de cómo tener una dedicación y una metodología para aprender, ¿no? Pero el paso más importante es que decidiste y bueno, pues ahí está mi corta, le dejo mi correo electrónico pilar@nucleares.unam.mx, estoy a sus órdenes. Es algo que pues me ha tocado hablar con mamás, con niñas, que a veces dicen, es que de repente llega una mamá y me dice, es que fíjese que mi hija quiere estudiar ingeniería, ¿no? Pero yo le dije que no, que esa es una carrera de hombres. Le dije, señora, vamos a sentarnos, permítame un ratito, ¿verdad? Por favor, dígale a su hija que esté bueno que quiere estudiar. Entonces, ahora que tú quieres estudiar química, felicidades.
felicidades. Ah, ya lo pusieron, muchas gracias. Felicidades, porque eso es lo más importante. Primero tienes que saber qué quieres y una vez que decides qué quieres, se van presentando la serie de acciones que tienes que hacer y que tienes que tomar para poder avanzar. Pero primero tienes que saber qué quieres, porque si no, pues bueno, si no sabes qué queremos, pues ya llegamos, no hicimos nada. ¿No? Entonces esto, y nunca es tarde, he tenido, les digo, maestros que han estado en mi laboratorio, que llevan años enseñando la carrera de química, la materia de química a nivel bachillerato, y van y hacen una estancia de investigación y dicen, "Ah, ¿sabe que quiero hacer un posgrado? Porque ya me di cuenta que me encanta", y no hay edad, no hay edad para aprender y para seguir aprendiendo. Yo sigo cada vez que puedo tomar un curso, en las que no tengo tiempo, lo tomo, porque realmente hay mucho, mucho por aprender y nunca la edad no es un obstáculo, la verdad, no es un obstáculo. Felicidades. Ahí está mi correo electrónico, a tus órdenes. Muchas gracias, doctora Carreón. Una pregunta más y después felicitaciones. De Karma Gali González. Yo tengo una duda. ¿Cuánto tiempo cree que las celdas fotovoltaicas puedan ingresar al mercado comercial? Creo que pueden ser una excelente opción para lograr la transición energética a favor del cambio climático. Gracias. Carla, muy buena pregunta. Sí, justamente es lo que estamos buscando, es algo que estamos tratando de hacer. Desafortunadamente, las eficiencias energéticas aún son muy bajas con materiales orgánicos. Es algo que tenemos que seguir, pero qué bueno porque tenemos todavía cómo seguir entreteniéndonos haciendo investigación, ¿no? Sí nos faltan, no puedo decir cuántos años. Hemos tenido avances importantes, los porcentajes de eficiencia energética han ido aumentando, sin embargo la estabilidad de los materiales orgánicos sigue siendo baja comparada con los materiales inorgánicos, que es algo que tenemos que ir implementando en los compuestos que estamos sintetizando. Espero que pronto, porque realmente ese es uno de mis sueños, poder tener estas celdas fotovoltaicas orgánicas como justamente una estrategia para poder ir pues desplazando a las celdas inorgánicas. No puedo decirte cuántos años, depende de qué tanto avancemos, pero estamos bien encaminados y confío que lo vamos a lograr pronto. Muchas gracias, doctora Carreón. Felicitaciones. La doctora Guadalupe Rodríguez dice, muchas felicidades por la extraordinaria ponencia de la doctora Pilar Carreón y a nuestra querida maestra Gaby del Valle, temas verdaderamente relevantes e interesantes. Muchas gracias a nuestro Museo de la Mujer, por supuesto. Eli Yaza, gracias al Museo de la Mujer, excelente programa. DAE Geografía. Muchas gracias, doctora Pilar. Guadalupe Peña, felicidades a la conferencista. Excelente. Eli Yesa, nunca dejar de soñar. Excelentes palabras. De la doctora Idalia Fernández, gran charla. Muchas felicidades. También de Meli Carrillo, felicidades. Qué importante transmitir que sí se puede entrar en el camino de la ciencia. Un cordial saludo. Esto es lo que tenemos. Muchas gracias, doctora Carreón. Pero como estoy aquí escuchándola y muy contenta, muy feliz como universitaria también de estar escuchándola, yo sí tengo por ahí una pregunta, doctora, ya que terminaron todas las preguntas y felicitaciones. Resulta que escuché una joven investigadora de nombre Violeta Núñez Rodríguez, de la UAM Xochimilco, donde tiene unos 3 o 4 libros sobre minerales. Y entonces ella habla justamente, y fue en un programa también de televisión que tuve el honor de conocerla. Ella habla de México y sus 10 grandes minerales que tiene, que es una potencia México en 10 grandes minerales, que otros países, o sea, la mayoría son 15, pero México tiene 10. Y el problema de que México ha sido saqueado constantemente en la historia y en los 30 últimos años, por los presidentes, por los gobiernos que permiten. Ahorita con el asunto del litio en Sonora encontrado,
Al parecer somos un país donde le interesa a China, Canadá, Estados Unidos, el famoso litio. Y dado que estaba usted hablando de las celdas solares y que en 50 años tenemos un problema para ver qué vamos a hacer con ellas, pero somos ricos, somos un país rico en tener 10 minerales propios, pero el problema es que muchos se los quieren llevar y somos un país por demás pobre. Somos un país con grandes y serios problemas económicos y de mucha índole. Sin embargo, tenemos estos 10 minerales, entre ellos el litio. El litio, ¿cómo ve usted que se pueda hacer una ley, decía un profesor, escuchaba un profesor, un organismo dedicado en México al estudio junto con las universidades que tenemos en particular, junto con usted, en un estudio sobre los minerales en la nación? ¿Usted qué opina sobre este problema expuesto por la doctora Núñez? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, y les prometo que me callo, y la segunda pregunta es, de acuerdo a datos de ANUYES, la matrícula de mujeres ha aumentado en cerca de 40 años un 186% la matrícula en nuestras universidades públicas y privadas y solo un 38% de hombres. Ante las estadísticas mostradas por usted, que son clarísimas, claro, esas mujeres, este aumento de matrícula que dice ANUYES, ¿a dónde se fueron? ¿A qué carreras? Y las necesitamos, como usted claramente en sus estadísticas nos mostró. ¿Cómo hacerle para que esa matrícula que tenemos mayor de mujeres que de hombres vayan a nuestras carreras física, química, biología, etcétera? Gracias, doctora Carreón. Muchísimas gracias, muy, muy interesantes, maestra Gabriela, muchísimas gracias. Sí, realmente, primero la pregunta del litio. El litio justamente gracias al uso en baterías, pues realmente se ha convertido en en un mineral muy importante, muy, muy importante. Es algo que nos tenemos ahorita que, pues, que rescatar, porque pues sí, se encuentra realmente pues en México en cantidades importantes, pero sí tenemos que tener toda una serie de estrategias que creo que sí se están tomando en cuenta para poderlo explotar de una manera adecuada y que no se lo lleven China o Inglaterra, ¿no? Que son los países que están tratando de hacer esto en Sonora, en Durango, donde está justamente esta mina de litio, porque pues realmente ha venido a convertirse en un mineral muy importante, muy, muy importante. Entonces tenemos que por eso es que la ciencia es vital. La única manera de poder aprovechar el litio o llámese, porque México es un país muy rico en muchísimos, muchísimos minerales, bueno, principalmente 10, pero tenemos muchas otras cosas que realmente no las estamos aprovechando del todo justamente porque no tenemos muchas veces la infraestructura o la gente que quiera dedicarse a esto. Por eso le digo, necesitamos científicos, hay gente preparada, por supuesto que sí, pero necesitamos tener este acompañamiento pues siempre digo, ciencia básica para poder tener ciencia aplicada y este apoyo, pues bueno, que se hace el desarrollo de la investigación en universidades y el acompañamiento, bueno, contar con los recursos para poder seguir haciendo este apoyo en investigación, ¿no? Y poder pensar en aplicaciones. Entonces es algo que tenemos que ir teniendo estrategias, se está haciendo algo en el gobierno, pero pues tenemos que pues acelerarlo más porque pues ya tenemos ahí dos
dos potencias que nos quieren quitar nuestro litio, ¿no? Entonces, tenemos, digo, es algo complejo para poderlo resumir, pero bueno, siempre les digo, la solución es hacer ciencia e invertir en ciencia. Tenemos que hacerlo, tenemos que seguir invirtiendo en ciencia para que el científico pueda dedicarse, justamente la científica pueda dedicarse a hacer ciencia y no tener problemas para poder seguir desarrollando su trabajo de investigación. Y con relación a la segunda pregunta, sí, esto es lo que hemos visto en los últimos años. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, nos hacía ya la pregunta de que hay muchas veces te preguntas cómo poder seguir haciendo ciencia sin descuidar tus actividades personales, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo particular, yo decidí hasta que no terminara el doctorado, tener a mi hija, ¿no? Y les dije, bueno, sí, lo cumplí porque yo estaba embarazada, no sabía que estaba embarazada, y logré hacer mi examen de doctorado y pues ya ser investigadora en el instituto, pero sí pospuse mi maternidad para poder terminar mi actividad profesional. Entonces, es ir compaginando. Muchas veces muchas mujeres se desesperan porque piensan que no van a poder, porque siempre te dicen es que tú no puedes, no tienes la capacidad, te falta mucho y se quedan con la licenciatura trunca, o a veces, no sé, piensan que ya no hay futuro para ellas y deciden mejor dedicarse a otra cosa. Y por eso es que justamente ahorita cuando me dicen que a los 30 años quiere estudiar química, felicidades. ¿No? O sea, realmente, ¿por qué? Porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Primero es convencernos a nosotras mismas que podemos. Y hay ocasiones que se nos presentan obstáculos, como en todo, pero tenemos que tener esta firme decisión de que queremos hacerlo, ¿no? Y hay muchas posibilidades de tener becas, de tener apoyos para poder seguir estudiando. Tal vez no terminaremos la carrera en los 4 años, 4 o 5 años que nos piden, tal vez un poco más, pero vamos avanzando, tal vez pasos pequeños, pero seguimos avanzando. Entonces, no claudicar, de verdad. Continúen, persigan su sueño, de verdad. Porque siempre les digo, cuando tú sabes qué quieres y qué es lo que quieres hacer, cómo se va presentando. De verdad, la vida te va presentando caminos, pero tienes que decidir de manera muy, muy, muy firme qué es lo que quieres y dar los pasos adecuados, porque decir, bueno, yo quiero hacer esto y me siento cruzada de brazos, no, eso no va a suceder. Tienes que tomar de manera activa tu vida en tus manos y de verdad se puede. Yo recuerdo a mi hija que me la llevaba chiquitita a dar clases, ¿no? Con su mamá o con su papá, ni modo, ¿no? Entonces tenía que estudiar, mi esposo es físico, entonces mi hija chiquita de 4 años esperando a terminar la clase de física, o mi hija me llevaba al laboratorio de química y ella aplicaba exámenes, o también tenía la suerte de llevarme a mis sobrinos. Entonces van y ven lo que es uno dice, ay, yo quiero dedicarme a esto, no quiero dedicarme a esto, de manera más cercana. No todo es fácil, pero no todo es difícil, ¿no? O sea, realmente puedes tú ir avanzando de manera adecuada, pero de verdad tienes que hacerte tu mejor amiga, de todos los días levantarte y decir, sí puedo, ¿no? Y no, nos caemos, nos levantamos 100 veces, de verdad, así aprendemos, ¿no? Pero no claudiquen, por favor. Como les decía, la ciencia las necesita, de verdad. Muchas gracias, doctora, muy amable. Muchísimas gracias. Y por último tenemos una felicitación de Dana García, donde dice excelente conferencia. Doctora, un honor haberla tenido con nosotros, un honor, gracias por estar en este día que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y qué mejor haberlo hecho en el Museo de la Mujer con usted. A nombre de la doctora Patricia Galeana y de todas las que conformamos la Federación Mexicana,
le agradecemos, ha sido un honor y que no sea la primera vez, que sean muchas veces que esté con nosotras y con nosotros escuchándola. Este es su reconocimiento, voy a dar lectura de él. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora María del Pilar Carreón Castro, directora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, por la impartición de la conferencia Nanoquímica en busca de los materiales prometidos, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11 de febrero del 2022, Ciudad de México. Atentamente, doctora Patricia Galeana, fundadora y directora. Y muchísimas gracias, se lo haremos llegar, doctora. Y una vez más, un honor, doctora Carreón, un gusto estar con todas y todos ustedes y escucharnos. Y nos veremos muy pronto. Mucha Muchísimas salud. gracias. Sí, Un muchísimas abrazo. gracias. Estoy muy, muy honrada. Gracias, maestra Gabriela del Valle. Un gusto. Gracias por moderar la plática el día de hoy. Y bueno, pues realmente me voy muy, muy contenta, muy agradecida por este honor. De verdad me siento muy, muy honrada por la posibilidad de participar en este día tan importante en el Museo de la Mujer. ¿Qué más puedo decir? Realmente muy, muy honrada por esta invitación. Y bueno, por favor, mi agradecimiento a la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer. Por favor, cuídense mucho. Gracias a todas y todos por sus comentarios. De verdad, muy, muy agradecida. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Cuidémonos mucho. Un abrazo muy fuerte, muy fraterno.